sueño de costas y a tus besos. ¿Qué es esto breve? Compite con el miedo de que te alejes. Desde los portales norte de una ciudad vengo. Esta tolvanera fue mi anuncio hacia esta tierra. Charales grises, veces que conozco por ser cicatrices. Amigos de Equal Music Sessions, un saludo a todas las personas que nos ven a través de LATV Network, esta cadena que nos arropa y nos da la oportunidad de presentar diversos artistas, diversos géneros y sobre todo representar como todo este gremio musical que le ha dado mucho sentido a todo este tiempo de confinamiento. No sabemos qué haríamos si no tuviéramos la música. Sobre todo para los melómanos. También un fuerte abrazo a los que nos escuchan en el podcast vía Spotify, Equal Radio, o en el videocast en YouTube a través de Equal Media. Esto es Equal Music Sessions. El día de hoy estoy de plácemes, estoy de manteles largos por recibir a una artista increíble que es Verónica Valerio, con una carrera impresionante que arranca en el año de 1999, siendo cantante de Juventud Sonera. Verónica, eres poeta, viviste en Estados Unidos, te has presentado en Europa, fuiste hasta Shanghái, estás lanzando disco. ¿Qué más haces? O sea, realmente, ¿cómo te da el tiempo para hacer todo esto? Además que tu voz es muy privilegiada, tengo que decirlo. O sea, por ahí estuve haciendo mi stalking work en tus redes y quiero felicitarte de entrada y agradecerte que te encuentres el día de hoy con nosotros. Bienvenida, Verónica Valerio, desde Yucatán. Un privilegio, Ulises, muchas gracias. Realmente es muy rico poderlos saludar desde acá, desde la selva tropical. Este es un lugar muy rico para habitar y contestando tu pregunta, yo creo que es gracias a eso, es la inspiración constante que me permite estar absorbiendo todo esto para decirlo en palabras o en música. Es estos colores, es esta tropicalía, es esta abundancia de color y de comida que me permite hacer esto. Y de tranquilidad, feliz. Además, ¿no? Siendo Mérida una de las ciudades muchísimo más seguras de todo México. Oye, Verónica, ¿cómo es que te orientas hacia el arpa? O sea, a mí eso de entrada me llamó mucho la atención porque no es un instrumento bellísimo, pero también es un instrumento muy complicado. O sea, hay que decirlo, es muy difícil en su ejecución. ¿Cómo es que tú decides que el arpa sea tu acompañante de poesía y tu acompañante en representación cuando haces estos reworks de otros artistas, por cierto, de una manera tan fantástica? Justo por esa mezcla que hay del instrumento, de la lírica con la palabra desde tiempos inmemoriales, de cuando relataban los juglares y los trovadores de la corte, las noticias para los reyes romanos y todo esto, era que la música acompañaba la palabra y era una lira, precisamente, un arpa. Entonces, cuando yo estoy buscando darle sentido a mi historia y de cantar, yo cantaba boleros, como dices, en el 99, y quiero como expandir, y entonces me doy a la expresión de tanta cosa y de tanta cultura mexicana. En el 2003 me voy a vivir a Estados Unidos y quiero contarle a la gente más de dónde vengo. Entonces la única manera de contarlo era así, ¡pam!, es esto. Ya visualmente no cabe la duda, claro, la lírica y la palabra. Entonces se acercaron o me les acerqué o no sé. Por otro lado, el arpa es un instrumento
¿cómo se dice? Pues muy de la tradición veracruzana, no es difícil encontrar arpistas o jaraneros, a mí no me quedaba tan lejano. Cuando tuve que hacer acopio de qué soy yo, pues lo primero que vino a mi memoria y a mi recuerdo, pues era el arpa. Entonces, en ese momento ya no tenía maestros ni a quién acercarme, así que gracias a YouTube y a mucha persistencia, y a mucha persistencia mía, porque las ganas eran enormes, y tú sabes, como músico hay que ser disciplinado. Yo pasaba horas, y no eran horas felices, yo lloraba por todos esos músicos que no había aprovechado cuando los tuve cerca y que ahora solo me quedaban lejanos. Afortunadamente es una comunidad tan bonita que cuando te acercas y les pides como ya, instrúyeme en esto más específicamente, pues sí me contestaban, entonces pude ir abrevando, digamos, en esta vida moderna, que ya juntas lo virtual con lo físico y eso, e ir contando mi historia, se iba expandiendo y daba caso para abrir a la tradición y a recontarla o reapropiarme, ¿no? Oye, Verónica, tú de hecho, o sea, has estado hasta en el Carnegie Hall, perdón, y te has ido a Shanghái, te has ido a Europa. A esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿tú has sentido que se ha valorado más tu música como intérprete mexicana fuera del país que dentro del país? Digo, hay que decirlo, ¿no? O sea, son verdades incómodas, pero ¿cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto? Lo que pasa es que no siento que sea tanto que no valoremos. Creo que los mexicanos sabemos lo que tenemos y es como una condición muy, muy rica, como que estamos apropiados de nuestra historia y para nosotros es común. Entonces no siento que no sea que no la valoremos. Cualquiera podemos disfrutar una quesadilla de huitlacoche y decir, oh Dios, los dioses están presentes. Sí lo valoramos, lo que pasa es que no tenemos la cultura mediática que pueden tener otros países. Para los estadounidenses igual y no tienen esa profundidad mítica o conecte con sus ancestros, hablando específicamente de la comida. Claro. Pero sin embargo tienen una cosa de cómo lo reflejan, cómo portray that o hacen todo una parafernalia alrededor que acaba pareciéndonos que ellos sí la reconocen o sí la valoran, pero no es eso, es como un asunto más bien mediático, así lo veo yo. Entonces, contestando específicamente, yo creo que sí tengo el apoyo de mis compañeros, entre músicos también nos conocemos, solo no tenemos esos canales y estas perspectivas mediáticas. Y bueno, es un poco también abrir la conversación hacia otra cosa, que es eso precisamente, que separa al músico underground o músico independiente de los músicos masivos, pero pues eso tiene que ver ya con la industria musical y con, en fin, tanta cosa. Yo creo que los mexicanos sí somos muy orgullosos de nuestra cultura, para contestarte específicamente. Digo, tocas un tema muy importante, el cual me gustaría por ahí rescatar un poco, porque si la música viene de mucho romanticismo y evidentemente viene de la sublimación de nuestros pensamientos, de repente hasta una conexión divina, una conexión universal que baja y de repente uno se convierte en herramienta de... Y por otro lado, como bien lo mencionas, está esta parte mainstream, esta parte comercial, pero no deberían de estar peleadas. O sea, yo a mi punto de vista, ojo, esto es un punto de vista muy particular, es que a mí me encanta cuando proyectos que representan o tienen esa esencia y tienen esa carnita, como llamamos, como lo es tu música, que sabemos. Y yo digo, a mí me encantaría que de repente en un cierre de unos Óscares estuviera Verónica Valerio tocando el arpa, ¿no? Y eso no demeritaría, pero para nada, todo el talento y todo el trabajo que has hecho para lograr estar donde estás ahora. ¿Cuál es tu opinión acerca de este mainstream o esta, no pelea, pero sí existe una disyuntiva entre ciertos públicos que creen que cuando un artista se vuelve exitoso, entendiendo el éxito, a.k.a. dinero, o sea, ¿cómo percibes tú esta relación entre la esencia y toda esta parte mediática que, como bien mencionas? Creo que tiene que ver con
con lo que hemos crecido a nuestro alrededor. Hemos sido condicionados. Para los que hemos tenido la fortuna de tener esto, la selva, la comunidad, el sentido de comunidad, pues creces y vas buscándolo siempre, pero si no lo has tenido, ¿cómo sabes de qué te hablan? O sea, estás condicionado para vivir lo mediático, vivir y ya, vivirlo. Creo que estamos en un momento histórico potencial como especie y como comunidad de la Tierra, porque está cambiando la manera en que escuchamos música, porque nos estamos dando el tiempo para conocer más acerca de quiénes hacen esa música. Entonces, pues yo soy muy positiva sobre los cambios que esto nos va a traer como especie. Creo que estamos viviéndolo apenas y por eso no sabemos contar para dónde va, pero sí nos veo como si se abre un vórtice, una especie de pasadizo que estamos atravesando todos juntos a raíz de la poltergeist, pandemia. ¿No? Prácticamente estamos en un poltergeist en este momento, sí, pero sí, es bien interesante porque incluso ahorita fuera del aire hablábamos sobre los bright sides que ha traído el tema de la pandemia. Digo, lamentamos mucho todo el golpe económico, las personas que han fallecido, es algo tristísimo, pero también hay que hablar de ese reconocimiento al conocimiento, que eso también es algo que me gusta, la revalorización de la cultura, la revalorización de la información y sobre todo, como bien lo mencionas, el saber quién hace qué. Y que a partir de esto y de este momento histórico, también caerá la responsabilidad sobre nosotros por si dejamos pasar la oportunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo vives tú esto en tu música y cómo se ha reflejado en tu música? Bueno, concretamente en que el disco que ahora presentamos no es un disco CD, es un disco de vinil y ya nada más desde el hecho de... Por favor, enséñamelo, el arte está precioso. Desde el hecho de que no todos tenemos un reproductor de vinil porque ya no es fácil conseguirlo. Esta es la portada. Está increíble. Blanco y negro. Está increíble. Ahorita nos dices quién hizo ese trabajo brutal, por favor. Sí. Entonces, para poder tocar un disco como esto, quiere decir que tienes un aprecio por el objeto. Sí, por supuesto. ¿No? Que te vas a sentar a leer los créditos, que lo vas a tocar, que vas a disponer del momento para escucharlo y no nada más dejarlo ahí como de fondo, digo, después de varias veces igual, sí, ¿verdad? O como arte objeto, ¿no? Que de repente para eso tenemos así un sinfín de vinilos, pero solamente para tenerlos como ornato, pero no son para tocarse, por favor. Ah, ya te veo, justo atrás de ti. Sí. No, lo estoy. No, es que yo soy un fanático de los vinilos, pero, por ejemplo, ¿quién te hizo esta portada? Por cierto, está brutal. Sí, esta es la portada, aquí ven la firma del maestro Klaus Bormann, que es un artista multidisciplinario, tú debes conocerlo como Está músico. Increíble, está increíble. Sí, diseñó también la portada de Revolver de los Beatles, para quienes no conozcan. O sea, imagínate tener al diseñador de los Beatles haciendo la portada de tu disco, o sea, tienes una carrera llena de éxitos, o sea... a pesar de que, digo, evidentemente queremos que muchísima más gente conozca tu trabajo, Verónica, pero realmente lo que has logrado, o sea, tocar en el Carnegie Hall no es cualquier cosa. O sea, yo te digo, es el sueño de muchísimos músicos. ¿Cómo te sientes tú en esta etapa de tu carrera? Es decir, llevas ya una carrera larga, pero también de mucho ímpetu, de mucho corazón, lo podemos ver en tus videos. Pero, o sea, el hecho de que llegues y me digas, oye, el ilustrador de mi portada es el ilustrador de los Beatles, o sea, creo que, o sea, no tengo palabras para lo que eso significaría para mí. Y con mayor razón, quiero ese disco que ya me dirás dónde lo puedo encontrar. Gracias, Ulises. Me siento bien, me siento en casa. Así han sido distintos momentos, distintas etapas de la carrera. No siempre me he sentido con la tranquilidad, sino era más con el porque como artista independiente tienes que hacer mucho,
trabajar los arreglos con los músicos, aparte de crear la música, buscar estar siempre rodeada de cosas que te den el valor para permanecer motivado. Eso también creo que es un asunto, porque lo que veníamos platicando, cuidar de qué te rodeas para poder mantener la chispa prendida, porque es un mundo, ¿qué te puedo contar? Somos humanos, ¿no? Estamos en el mundo, en el sube y baja, en la ruleta rusa. Entonces, a mí me inspira muchísimo estar en contacto con poetas, con lectura, y cuido eso pues hasta donde puedo. Yo no esperaba venir a vivir a Yucatán, llevo ya 3 años en este paraíso y me ha dado mucho, contrario de lo que yo pensé de cómo dejar de vivir en la Ciudad de México a esta edad, que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer a esta edad, ¿no? Para Mérida, no sé, pensemos ya después de los 60 y tantos, pero no, todo es un regalo, todo es un abismo que te puede inspirar, que te puede dar mucho, y el estar aquí fue lo que propició, yo creo, el encuentro con estos músicos geniales, con el maestro Van Dyke Parks, con Klaus Bormann, con tener la tranquilidad para una aproximación tranquila y hasta donde se pueda decir horizontal, ¿sabes? No gremial, no... Digamos transversal, ¿no? Así totalmente. Sí, Poder hablarnos natural. de tú a tú. Sí, hasta donde se puede, guardadas las proporciones de que son músicos geniales a quienes admiro y quiero, pero bueno, viniendo de esa ingenuidad también y de esa persistencia que he tenido siempre, que ellos pueden ver porque también la han pasado por ahí, pues se ha construido una cosa que yo no imaginé, que simplemente se fue dando, iba aflorando y hoy estamos en esto. No, y con creces, o sea, Verónica, a mí también otra cosa más por la que también quiero felicitarte aquí al aire es, me da muchísimo gusto que existan artistas como tú, que no solo refuerzan la identidad, sino que también hablan de ese México mágico donde vivimos. O sea, México no solo es violencia, México no solo es malas noticias, México es más allá de sus políticos. O sea, las mismas personas que vivimos en México somos muchísimo más que todo eso, pero hay pocas personas hablando de eso. ¿Cómo es para ti el proceso creativo en donde mezclas un instrumento tan maravilloso como el arpa y además la poesía con toda esa inspiración para hablar también de un país que, siendo honestos, está bien? Soy y somos el resultado de muchas cosas. Aquí mismo, blanco y negro, el yin, el yang, lo bueno y lo malo. Yo no es que crea que no haya que contar lo malo. Yo creo que toda nuestra vorágine interna tiene todo eso. Simplemente presenta un paraíso de color. Es que suena un poquito dicotómico lo que estoy diciendo, pero para mí el negro es la suma de todos los colores. Bueno, totalmente. Para todos es eso. Y el blanco pues es toda la luminosidad junta. Entonces yo creo que no hay que colgar el discurso hacia un lado o hacia otro, es simplemente aceptarnos en nuestra realidad de este siglo que vivimos y con lo que estamos atravesando, y sin contar demasiado choros, a lo que uno puede decir ya está, ya se refleja en la música, ya está en la voz, ya está en el sentido de lo natural. No hay mucho más que hacer. Creo que ya lo que toca es nada más convocar y reunirnos en la afinidad. Cuando te reúnes a hacer un trabajo así con los músicos, cuando te reúnes a, no sé, a tomarte un mezcal, que ahora no tengo aquí a la mano, pero bueno, salud con tecito. Creo que todos tenemos ganas de revalorar eso en nosotros, la energía, la confluencia de todos esos colores. Y como músicos y como mexicanos somos muy afortunados de tener esta cultura, este país. Yo creo que pocas culturas son como la nuestra, de oye, alguien que te encontraste, vente a comer, ¿no? ¿Qué te tomas?
lo que sea, de abrir la casa, de tener como ese calor humano. Yo me quedo con eso de nuestra cultura, bueno, y con muchísimo, pero he sido un poco trotamundos y la verdad es que como la nuestra, pocas. Entonces a compartir y a sentirnos saludables en nosotros mismos siendo esto, somos un cúmulo de cosas. Mira, dices muy bien esto, evidentemente o sea, sería imposible tapar las malas noticias con un dedo, ¿no? Pero tu narrativa es distinta y esa es la parte que más me llama la atención y eso es algo que felicito, porque bien puedes hablar de noticias negativas como existen en todos los países, pero todo depende a partir de cómo abordas la narrativa de esas noticias. Tú al convertirlo en poesía, al convertirlo en una canción, no dejas de hablar de lo bello que es México y esa es la parte que a mí más me interesa de tu música. A mí me pasó que estaba estudiando el primer año de la carrera en Nueva York y llevábamos una clase de tronco común que era fotografía. Y era loquísimo porque nos ponía la maestra a examinar una fotografía de bolsas negras, ¿sabes? Así de la basura, estas gigantes. Todos mis compañeros empezaban con unas cosas así loquísimas y yo solo veía 2 bolsas negras y decía, híjole, Ana, qué gana. Y me pasó cuando estuve en los Países Bajos, en Europa, que una cosa que yo veía que todo el mundo estaba en el mundo exquisito, pasándosela de lo mejor, me refiero a los músicos con los que viajaba, y para mí estaba haciendo una cosa depresivísima, no sé si así se dice, pero el hecho de no ver lo que vemos en México, así el rum, bum, 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 para mí era oscuro en mí. Yo no sé decirte cuánto yo sufrí en ese viaje, pero yo me di cuenta regresando de que mi cultura es rica y que aunque no lo analizo desde ahí, híjole, qué nutrida me siento, la verdad, qué bueno que tengo todo eso, qué bueno que a la hora de contar historias hay mucho de dónde sacar. Exacto, además cuando viajamos siento que existe esta parte en donde falta color. No digo que las ciudades estén feas ni nada, mucho menos. Me ha tocado también tener la dicha de viajar, ya sea para tocar o formando parte de mercados musicales, pero si estás en un lugar y dices, aquí le hace falta una pila de frutas y acá le hace falta un puesto de algo en la esquina, ¿sabes? O sea, como eso que nosotros normalizamos tanto al estar en este país, pero cuando salimos decimos, wow, México es México, ¿sabes? O sea, México mágico. Sí, el México mágico y me da muchísimo gusto que existan artistas como tú que están representando, viajando por el mundo y llevando a cabo esta labor que desgraciadamente también muchas instituciones dejaron de hacerlo por X o Y razón, pero el arte siempre va a salir avante. ¿Qué sigue para ti, Verónica Valerio, después de tener tantos goals anotados en tu libreta? Mira, si le pudiera dar vuelta a la cámara, ahí verías mi pizarrón donde me escribo los planes de la semana. Pero bueno, a grosso modo es convocar la orquesta para poder presentar esto. La Orquesta del Caribe, espero, se dé acá en Yucatán y en Ciudad de México, ya veremos. Y si no, hacer streamings aquí en el suelito de la casa, Uy, todo delicia. Dispuesto. Y además el espacio que tienes está brillante, sí, claro. Pueden ver mi pizarrón ahí arriba. El working space, claro que sí. Sí, eso sigue. Vamos a ponerle color a esto que están escuchando ustedes. No, y definitivamente lo harás de una manera muy brillante. Verónica, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo podemos encontrarte? Por favor, dinos dónde podemos encontrar esa joya de vinilo. El disco está a la venta en amazon.com y pueden asomarse a veronicavalerio.com. Ahí los va a redirigir a todas mis redes sociales. Yo estoy compartiéndoles músicas a veces en vivo, a veces por videíto, cosas que hago aquí en la casa, a veces nada más invitándoles el té del día. Pero sí soy alguien que me interesa mucho conectar. Me gusta rodearme y llenarme de mi especie. Ahora no podemos vernos, no podemos tocarnos, pero bueno, podemos acercarnos y ahí
compartir mucho color, mucha luminosidad. Para Estados Unidos, Vero, ¿tienes algo planeado próximamente? O digo, no próximamente a corto plazo, pero sí, digamos, 2022, algo que podamos esperar por acá. Sí, pero si no se concreta, ahí voy a parecer una loca diciéndoles, ahí vamos, uy, ya casi llegábamos. Vamos a ver qué se abre y qué nos permiten las... Bueno, pero sí hay planes. La ventaja es que sí hay planes. Sí, entonces, seguramente te tendremos por acá en California y también, por favor, hagamos algo en los estudios de LATV Network. Verónica Valerio, qué placer, qué delicia de entrevista. Te felicito, te aplaudo y te suplico que sigas haciendo lo que haces hasta ahora, por favor. Un abrazo, saludos a todos y muchísimas gracias, Ulises, por esta convocatoria. Soy muy feliz. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Ella es Verónica Valerio. Por favor, búsquenla, escúchenla, véanla, compren ese disco porque créanme que esto se va a convertir en un objeto de arte, se los garantizo, así que vayan corriendo a comprarlo. Y yo orgulloso, como siempre, de poder estar platicando con grandes artistas, grandes representantes. Y una última pregunta, Verónica, ¿qué es ser latino? Para ti, ¿qué es ser latino? Es el disfrute constante, no me puedo permitir no disfrutarme en mí. Creo que es algo que nos aflora a todos. Esta frase de es viernes y mi cuerpo lo sabe, que no me gusta mucho, yo lo traduciría a amaneció y mi cuerpo lo sabe. Eso para mí es ser latino, amanecí. Wow, brillante, con esa frase que esperemos que se convierta ahí en un meme viral. Y ahí le ponemos el Verónica Valerio 2021. Muchísimas gracias y con esa gran frase cerramos esta entrevista y estaremos también viendo tu concierto maravilloso que diste en el Teatro de la Ciudad. Yo soy Ulises Sanner, ella es Verónica Valerio, por favor búsquenla. Esto es Equal Music Sessions para LATV Network y todas nuestras plataformas en redes sociales. Nos escuchamos y vemos muy pronto. Muchas gracias. Adiós.